El día de hoy hablaremos sobre la segunda generación de derechos humanos. Derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos de la segunda generación, o de derechos económicos, sociales y culturales, tiene como objeto fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos de los pueblos. Generalidades. Están vinculados a un respeto a la esencia e integridad del ser humano. Públicos subjetivos reconocidos en las constituciones. Por lo general son de carácter individual, a saber, igualdad, libertad, legalidad, entre otros. Derechos económicos, sociales y culturales. Son de contenido social para procurar mejores condiciones de vida del individuo en comunidad. Es decir, son derechos colectivos de ejercicio individual. Son de contenido social para procurar mejores condiciones de vida del individuo en comunidad, es decir, son derechos colectivos de ejercicio individual. Según autores, los filósofos, ideólogos y pensadores que dan vida a los derechos humanos de la segunda generación son, entre otros, Karl Marx, Federico Engels, Lenin, Hegel y algunos más. Fundamentalmente los derechos económicos y sociales, culturales, como el derecho a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la alimentación, la cultura, aseguran a los diferentes miembros de la ciudadanía igualdad de condiciones y de dignidad y trato. Los derechos humanos de la segunda generación deben cumplir con una función social, desde luego, sin dejar de ser personales, o mejor dicho, individuales. De esta manera, el individuo que es su titular deberá ejercerlos provisto de una conciencia social. Historia. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos de allí, que también sean denominados derecho a la segunda generación. Este va a surgir como resultado de la Revolución Industrial en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 ha incluido o incluyó los derechos sociales por primera vez en el mundo. El Estado tiene la obligación de hacerlos respetar conforme a las posibilidades económicas del mismo. Por ejemplo, el trabajo con un salario digno, la salud, educación y formar sindicatos de seguridad pública. Los derechos humanos de la segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos a varios derechos que vamos a mencionar: el derecho al trabajo, al salario justo, derecho a la libertad de sindicato, derecho a la jubilación, a la vivienda, propiedad intelectual e industrial, derecho a la seguridad social, capacitación y escalafón, al descanso semanario y vacacional, derecho a la pertenencia ética, derecho a la propia cultura. Los derechos humanos de la segunda generación. Derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promovería la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, y ésta será completada en caso necesario por cualquier otros medios de protección social. Derechos de libertad de sindicatos. En cada dependencia, los trabajadores tendrán derecho de constituir los sindicatos que estimen convenientes, con la sola condición de observar en sus estatus las disposiciones legales aplicables a los sindicatos. Derecho a la jubilación. Para los efectos de esta ley existen cesantías en edad avanzada, cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los 60 años de edad. Derecho a la vivienda.
Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos, apoyos para que toda familia pueda disfrutar de una vivienda digna y decorosa. También es el Estado que promueve la ejecución de programas de financiamiento de viviendas de interés social para hacer efectivo el acceso equitativo y descentralizado de este derecho. También se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, apartado 1. Derecho a la propiedad intelectual e industrial. Prohíbe las prácticas monopólicas, pero posteriormente establece una excepción al aclarar que los privilegios temporales que el Estado concede a autores o inventores para explotar exclusivamente su invención u obras no constituirán prácticas de esta naturaleza. Derecho a seguridad social, capacitación y escalafón. Los artículos 5 y 123 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, además de la Ley del Seguro Social, organizan a nivel nacional el derecho a la seguridad social. Derecho al descanso semanal y vacacional. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de su tiempo libre, a una limitación razonable de duración del trabajo y a vacación periódicas pagadas. Se plantea que tiene derecho a 30 días calendarios, descanso vacacional, todo trabajador que cumpla una jornada mínima de 4 horas, siempre que haya cumplido con un año completo de servicios y con el respectivo récord vacacional. Derecho a la pertenencia étnica. Además de establecerse el derecho a la no discriminación por motivos de origen étnico o nacional, se dispone que todas las personas gocen de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Derecho a la propia cultura. Toda persona tiene derecho a la cultura, a la creación cultural, participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, beneficiarse de la protección de sus intereses morales y materiales que la correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Conclusiones. Los derechos humanos de segunda generación están relacionados con la igualdad. Son fundamentalmente sociales, económicos y culturales en su naturaleza. Aseguran a los diferentes miembros de la ciudadanía igualdad de condiciones y de trato. Incluyen el derecho a ser empleados, a la educación, los derechos a vivienda y a la salud, así como también la seguridad social y las prestaciones por desempleo. Comenzaron a ser reconocidos por los gobiernos después de la Primera Guerra Mundial. Al igual que los derechos de primera generación, estos también fueron incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y además incorporados en los artículos 22 al 27 de la Declaración Universal y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.